La voz de la diáspora de la diáspora venezolana. El espacio semanal pionero, lugar de encuentro de ciudadanos y organizaciones transnacionales de venezolanos, donde se comparten proyectos e iniciativas y se exhiben los logros de la nueva geografía de Venezuela. En el aire desde 2017, a través de rcr750.com, la emisora también pionera de la radio venezolana. Y tras su breve receso, ahora en el canal del Observatorio de la Diáspora Venezolana, conducido por el profesor Tomás Páez y su equipo. Querida audiencia global, hoy, como todos los lunes desde el año 2017, en este su espacio, La Voz de la Diáspora, a las 12 del mediodía, hora Venezuela. Antes de presentar a nuestra distinguida invitada e iniciar el diálogo a propósito de su último libro, Desagravio, estábamos hablando off the record de algunos de los aportes que yo creo que son enormes están presentes en el libro. Dos cositas antes de presentarla. En primer lugar, continúan las deportaciones desde Chile, México, Estados Unidos, Venezuela, de los venezolanos que no han sido admitidos por la condición de irregulares. Terrible lo que acaba de ocurrir, la marcha pequeña, afortunadamente, pero marcha al fin en Perú en contra de los venezolanos. Hubo más de un centenar de personas. Esperemos que ocurra lo mismo que en Chile, donde una parte importante de la sociedad se expresó en contra de esos intentos no, acciones en contra de los migrantes venezolanos. Están cambiando las condiciones. En Perú ahora se está comenzando a exigir visa. Eso, bueno, va a dificultar todo el tema de los pasaportes, las dificultades para acceder, los costos para acceder a un pasaporte. Bueno. Una excelente noticia: Venezuela pasó invicta, 3-3. Tenemos 9 puntos y pasamos a la siguiente fase en el torneo de fútbol de las Américas. Así que felicitaciones a todos estos muchachos que están dando todo por colocar a Venezuela en la cúspide. El informe de las Naciones Unidas sigue enfatizando lo último, el tema de la tortura, siguen las violaciones a los derechos humanos. Expresión de ello es que todavía Rocío San Miguel a 3-4 meses en prisión, Tarazona, Carlos Julio, más el montón de presos políticos, los casi 300 de los que se hablan, bueno, están en una situación inadmisible, además sin juicio, jugando al escondido, digamos, una cosa terrible. El G7, recientemente reunido, abogó a favor y hizo un llamado a la necesidad de tener unas elecciones libres en Venezuela, que la sociedad dirima las diferencias vía electoral, ¿no? Como debe ser, como debe ser en un contexto en el que, bueno, necesitamos salir de una situación terrible. Con nosotros tenemos a nuestra compañera de siempre, Julieta Casó, miembro de la directiva del Observatorio y coordinadora de proyectos espaciales y del Centro de Estudios de la Diáspora, y a la profesora Cristina Mateo Ruiz. Cristina Mateo es doctora en ciencias sociales, docente e investigadora en la Universidad Central de Venezuela, y acaba de publicar un libro hace relativamente poco. Se llama Desagravio. Desagravio es, digamos, yo me sentí tan identificado con el texto porque es de esa época en la que éramos más chamos, en la que estudiábamos en la universidad, en la que hacíamos política, no es que la hayamos dejado de hacer, pero hay unos cuentos interesantes. Entonces yo quisiera comenzar, porque tiene el tema migratorio,
las idas y vueltas, el tema ideológico, la renovación universitaria, el asunto político. Yo quisiera que comenzaras hablando o preguntarte por el tema de tu papá. Es decir, el significado de tu papá es muy potente. Entonces, ¿qué significa eso? Porque después lo voy a relacionar con algo que pasó en el proceso de renovación, que es la muerte del padre, ¿no? Entonces, quisiera eh, comenzar con eso y darte las gracias por tu tiempo. Cristina está en este momento en Tenerife y bueno, son las vueltas. Ella nació en Venezuela, su padre además es de español de origen y luego de nacimiento, pero vinculado al tema del franquismo, las dictaduras, es decir, que ella nace de una familia que huye de una dictadura y ella misma en este momento está en algo parecido. Así que por favor, Cristina, mil gracias por tu tiempo. No se te escucha, estás muteada. Ahora Ya, sí, sí, muchas perfecto. gracias a ti, Tomás, por esta invitación y bueno, desearle saludos a toda la audiencia que nos esté escuchando, que nos esté viendo o que en un futuro pueda disfrutar de esta conversación. Bueno, Desagravio es un libro escrito como novela, porque yo quería tener la libertad de poder jugar con personajes imaginarios, jugar con fantasía, jugar con muchas cosas que es algo que te permite la novela. Mientras que si trabajas con otro formato más académico, como la historia de vida, la autobiografía, bueno, tienes que ceñirte a lo que ha sucedido y a lo que le ha sucedido a personajes reales, pues, ¿no? Yo invento un personaje protagonista a partir de mis experiencias, efectivamente, como tú nombrabas al principio, la novela comienza con la muerte del padre, que, que fue un evento que a mí me marcó mucho en la vida, pues tuvo mucha importancia para mí. Y bueno, y fue un padre que tuvo no solo importancia para mí, fue una persona que cumplía un papel pues, en la sociedad venezolana, que él, después que emigró de España, o mejor dicho, se exiló, salió exilado después de la guerra civil, y bueno, él se volvió venezolano pues, completamente, él con mucho orgullo lo decía y lo sentía, ¿no? Aunque todo el mundo lo llamaba español, porque claro, el acento lo mantenía y, y la manera de hablar también en muchos casos, ¿no? Y entonces, bueno, sí, para él, eh, así como Venezuela le dio muchísimas satisfacciones, le dio una oportunidad de volver a comenzar después de el desastre que tuvo que vivir en la guerra, ¿no? Eh, También después Venezuela le dio su golpe, porque, bueno, así es la historia, Claro, así pero es la Cristina, historia. pero fíjate, acabas de dar, es decir, Venezuela le dio todo. Yo, en una de las entrevistas para el estudio de la diáspora, uno nos decía, sí, Venezuela me lo dio todo, pero yo le di los mejores años de vida a Venezuela. Entonces, pensando en los aportes que hizo tu padre, que además forman parte de esa conexión, ahora en algún momento que hacer ese estudio del tema médico, ahí en la Fundación Rockefeller ya venía trabajando con médicos españoles y venezolanos, y había un proceso de integración interesantísimo. Y tu padre forma parte de eso, bueno, la historia de Bárbula, el interior de Venezuela, toda esa cosa, ese esfuerzo, todo lo que él aportó, es decir, que es verdad, Venezuela le dio muchísimo, pero él le dio, bueno, todas esas competencias y habilidades que traía, que es la circulación del capital humano, ¿no? Bueno, y que es lo que hacemos las personas que de alguna manera nos sentimos comprometidas con el entorno social en el que vivimos.
O sea, uno recibe y da, porque, bueno, esa es la dinámica, ¿no? No es que, la dinámica es que en tus actividades, claro, también en el caso específico de mi padre, él era, bueno, él era un apasionado de su profesión y de algunos aspectos como la salud mental infantil, que para él, bueno, a los que él se dedicó fundamentalmente, ¿no? Así como también mi mamá, porque mi mamá también tuvo mucho, mi mamá venezolana, que ella sí era venezolana, original de un pueblito, bueno, que ya no es tan pueblito, llamado Cantaura, en el estado de Anzoátegui, y bueno, y fue pionera en el trabajo social en Venezuela. Ella fue una de las primeras, de la segunda promoción, creo, de trabajadoras del servicio social que creó el Ministerio de Sanidad, que creó una escuela de servicio social. Y después de allí siguió, hizo un posgrado, fundó la escuela de la Universidad Central de Venezuela, estuvo, bueno, siempre participando con las asociaciones, a nivel internacional, y igual que mi padre, pues entonces, bueno, eso es una herencia muy rica que yo tengo y, y que es uno de los factores que a mí me ha motivado a escribir este libro como novela de Desagravio, pero yo también antes, el último trabajo que yo hice en la universidad fue la historia de vida de mi madre. Ya, como te Ah, digo, no en un sabía. formato. Sí, sí, aquí lo tengo el libro. Ese libro se publicó en el 2013, lo publicó el CSH. Ok. Entonces, en este libro yo, a través de entrevistas con ella y bueno, y con otras personas, hice muchísima investigación. Bueno, fue un proyecto postdoctoral que estuve investigando en Venezuela, estuve investigando en España, porque yo también reconstruí la historia de mi papá. O sea, yo a través de las entrevistas con mi mamá hice la historia de su vida, pero también tenía que incorporar necesariamente la de su compañero, porque ellos, bueno, trabajaron juntos. De hecho, después que él murió, mi mamá continuó la obra que él había comenzado con la Liga Venezolana de Higiene Mental. Entonces, bueno, eh, a partir de esa experiencia, yo me di cuenta que lo importante que es mantener la memoria. O sea, lo importante que es tener un registro de las cosas que hemos vivido, porque eso es una herencia que nosotros le dejamos a las generaciones futuras y a las actuales que están empezando a crecer, pues. Y en el caso de países que han tenido experiencias tan traumáticas como la que ha tenido Venezuela, creo que es fundamental, porque son tantos venezolanos que han salido del país, Claro. tantos Pero fíjate, venezolanos que los hijos han nacido fuera del país. Y es importante transmitirles lo que nosotros vivimos. claro, pero fíjate, Cristina, además yo estoy recordando, cuando nosotros estábamos haciendo la investigación, ya ustedes habían publicado un pequeño trabajo, no recuerdo de cuántas entrevistas a profundidad habían hecho a migrantes por los lados del año 2006, algo así, si mal no recuerdo, ¿no? Yo sé que está citado en el libro nuestro, en nuestro estudio de la voz de la diáspora, pero esa documentación, fíjate, lo estás haciendo en el proceso de circulación. Tu padre migra de, de España a Venezuela, funda allí, además contribuye al desarrollo de todo el tema de la higiene mental en Venezuela. Y hoy uno de una o dos de sus hijas están en España, ¿no? Nacieron en Venezuela y están, es un proceso como circular, digamos, donde tu padre se llevó las competencias adquiridas y los conocimientos y las redes construidas en España, se las llevó a Venezuela y se hizo venezolano y tú estás en este momento, habiendo nacido en Venezuela, haciendo de alguna manera el camino inverso, ¿no? Es decir, que, repito, en un proceso de circulación. Y me llama la atención por qué ustedes comenzaron a hacer el trabajo de migración
en el año, no me corrige si me equivoco, pero por los lados del año 2006, 2007 fue cuando lo Fue en el año publicaron, ¿no? 2000. 2000, fue antes Eso fue, incluso. bueno, en el año 2000 comencé yo a diseñar el proyecto porque en el año 2000 yo estaba como con año sabático. Yo me fui de año sabático a la Universidad de Barcelona, en España, y comencé a encontrarme con muchos venezolanos que ya habían emigrado. Y entonces dije, cónchale, qué importante es comenzar a recoger testimonios de estos venezolanos. Y entonces, después que regresé a Venezuela, ya lo propuse como proyecto formal de la universidad. Ya yo había contactado con una venezolana en Barcelona para que me ayudara con las entrevistas. Ya incluso yo tenía algunas entrevistas, porque aproveché mientras estaba allá, hice entrevistas. Y bueno, lo hicimos ese trabajo, pero claro, lo dejamos hasta ahí. Era un poco como iluminar cuáles eran las principales preocupaciones de los venezolanos emigrantes y sobre todo las motivaciones, que en ese momento la motivación fundamental era la inseguridad personal. O sea, todavía en el año 2000, económicamente nos manteníamos todavía antes del año 2000, porque esto es gente que emigró antes del 2000. La situación política no se había puesto tan dura, ni tan tensa, ni tan, digamos, con tan pocas oportunidades, pues, para los que querían discrepar del gobierno, ¿no? Entonces, la principal preocupación era la inseguridad personal, por un lado. Y por otro lado, bueno, lo que siempre ha sido una motivación para la migración, que es, bueno, buscar otros horizontes, buscar conocer otras culturas. Entonces la gente se va y hace un posgrado y después le gusta el sitio donde hizo el posgrado y se quedan allí viviendo, ese tipo de cosas, ¿no? La gente sale por aspiraciones personales y esa era más o menos la situación en ese momento, ¿no? Las entrevistas se hicieron entre el 2000 y el 2003, más o menos. Posiblemente en el 2006 fue que la publicamos, ya yo no me acuerdo exactamente, que se publicó en la revista venezolana Análisis de Coyuntura. Y después lo que hicimos fue mantener como un seguimiento de las estadísticas mientras las hubo, porque luego aquello fue que no se sabía cuántos se habían ido y que todavía lo tenemos así medio, porque, bueno, tanta gente que ha salido y que no está registrada, ¿no? Porque están en situación ilegal. Sí, fíjate, Cristina, yo leyendo el texto, primero te preguntaba de Reco que me parece que es como desagravios, ¿no? O por lo menos reflexiones en relación a temas. Uno de esos temas, que además forma parte también como de mi historia de vida, pues es decir, como vidas paralelas, ¿no? Yo siento varias cosas. La primera, el tema Cuba, ¿no? Dice, bueno, fui a Cuba en el famoso evento, en esas cosas los países socialistas son especialistas, ¿no? En convocar grandes eventos y financiar a todo el mundo cuando podían. Y se produce y tú comentas en el texto que fue así como un gran choque. Te lo comento porque a mí me pasó. Yo nunca estuve a favor del gobierno de Fidel Castro. Afortunadamente tenía un referente que era Teodoro Pekov, y eso eh, me ayudó muchísimo a no tener cercanía ni proximidad siempre lo consideré una dictadura. Pero cuando estuve en Cuba y vi el esclavismo moderno y el control social, a mí ¿qué fue lo que a ti porque lo comentas, entonces, ¿qué fue lo que a ti te impactó de ese viaje a Cuba y qué significa lo que recibiste como impacto? Es decir, ¿cuál fue el procesamiento de esa información? Fíjate, bueno, yo tampoco, cuando yo fui a Cuba, yo tampoco era seguidora de las líneas cubanas porque ya yo era militante del MAS, pues, y ya yo
seguía la posición crítica a Cuba, pero a mí lo que más me impactó fue la población, lo que yo sentía, el miedo en la población, el miedo a hablar y a decirte las cosas, ¿no? Se lo decían como escondido, por un lado. Y lo otro que más me impactó era la incapacidad de tomar decisiones por ellos mismos. O sea, todo era como le habían dicho que tenían que hacerlo, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, si tú no llegabas, si tú estabas en una reunión, porque era un festival, o sea, había muchísimas actividades que tenías para realizar. Entonces, podía suceder que a la hora de la comida, tú te retrasabas porque estabas en una reunión. Ah, bueno, no, te quedabas sin comer. Porque ellos no podían volverte a servir, o sea, ellos no podían volver a sacar la comida porque, o sea, eran unas cosas que eran como tan elementales que yo decía, bueno, pero era una incapacidad de resolver o una incapacidad de desobedecer órdenes, quizás, ¿no? Porque Ok. todo tenía que hacer de acuerdo a cómo estaba determinado. Bueno, también tuvimos una experiencia muy extraña que nosotros, un grupo, nos fuimos por un colegio donde estaban los africanos, porque o sea, estábamos divididos, ¿no? Entonces, ahí llegamos al colegio de los africanos y estábamos ahí bailando con los africanos y de pronto alguien se dio cuenta que unos venezolanos estaban con los africanos y aquello fue como que, bueno, ¿qué es esto? Y tal. Bueno, nos tuvieron detenidos prácticamente, ¿no? Imagínate. Detenidos, que no podíamos salir, que no podíamos, no sé qué, metidos en una oficina ahí, que nosotros decíamos, bueno, pero esa gente está loca, o sea, nosotros no vinimos aquí a darle un atentado a los africanos, ni nada por el estilo, estamos disfrutando. Me acuerdo que eso fue, y el que nos ayudó fue un locutor de televisión que en ese momento estaba haciendo un reportaje allí, que fue el único que más o menos pudo, tú sabes, procesar y resolver. Entonces, esa incapacidad para resolver por ellos mismos frente a las órdenes, ¿no? Esa incapacidad de bueno, cuando sucede algo imprevisto, tienes que tomar una decisión. No, por miedo. Yo entiendo que era por miedo, pues, porque la gente vivía atemorizada. Y bueno, Cristina, y esa es la política, pues la política que de alguna manera les ha resultado efectiva a ellos y la que instauraron en Venezuela, la política del miedo. claro, y eso me lleva a hacerte otra pregunta, lo de la política, que es, tú fuiste militante y en algún momento hubo una especie de desencanto con la política, ¿no? ¿Dónde descansa ese desencanto para ti? Es decir, ¿qué es lo que te dejó marcada? Porque hay un momento en el que también relacionado con tu papá, hablas del trato, de la intromisión de la politiquería dentro de los organismos que desplazan a las capacidades, en este caso la de tu papá, castigarlo por alguien bueno, que asumió un cargo sin tener ni siquiera capacidad para ejercerlo, como tú lo comentas. Eh, qué es lo que te lleva a ti al desencanto con la política? ¿Y es posible recuperarlo? ¿Y qué significa la política para ti? Que has sido militante y que has vivido los embates, pues, tanto en la universidad como lo ocurrido con tu papá, lo que viviste en Cuba, etcétera, digamos. ¿Cuál es tu reflexión sobre este tema de la Sí. política? Bueno, fíjate, el desencanto primario, digamos, fue con respecto a las dinámicas del partido. Pues yo veía que bueno, el MAS nació como una fuerza arrolladora, juvenil, creativa, y se fue burocratizando, se fue convirtiendo en un aparato en el cual lo interesante era tener poder sobre el aparato, no tanto llegarle a la población, formar, porque esa era mi ilusión, pues esa era lo que yo consideraba que había que hacer. Pues yo creía que había que educar a la gente, había que formar a la gente, había que
lograr que la gente de alguna manera buscara alternativas a lo que hasta ese momento habían significado los partidos que habían gobernado pues, en Venezuela. Y eso para mí, yo me empecé a dar cuenta de que no, de que eso no estaba funcionando, pues. También, bueno, también a nivel personal, ¿sabes? Las relaciones personales se enrarecieron un poco porque, aunque en el MAS había personas muy inteligentes, muy iluminadas, muy serias y muy responsables, pues como Teodoro, que ya tú lo mencionaste, Argelia Laya, Pompeyo también, pero Pompeyo me parece que, que vivía un poco en una ilusión, o sea, que no era muy realista su visión de lo que pasaba en el partido. Entonces, había también otros aspectos que a mí me caían muy mal, como el machismo, que, que seguía de alguna manera exaltándose. O sea, no te digo que, que iban a eliminar el machismo, porque eso es una cosa que es culturalmente difícil de superar, pero había como una exaltación a eso, ¿no? Y entonces a mí esas cosas me fueron como apartando. De hecho, mi última conexión fue con Argelia Laya, que estuve trabajando con ella en una comisión de sanidad del Consejo de Consucre. Sí. Bueno, ahí vino otra decepción, porque bueno, sí, teníamos esa comisión, pero no teníamos recursos. Entonces, ¿qué podíamos hacer? A mí me daba como vergüenza, pues, porque la gente venía a pedirte cosas y uno no le podía dar nada. Pues, o sea, claro, uno le daba consejos, pero y uno procuraba, ¿no? Bueno, yo le voy a hacer una carta a fulano, pero era frustrante, era una experiencia frustrante. Por otro lado, después, en la medida que uno se va madurando en la vida, yo me di cuenta de que yo no, o sea, mi manera de ser no cuadra con la manera de ser de una persona que trabaja en política. Porque para trabajar en política tienes que, bueno, ser político. O sea, tienes que Claro, manejarte con la mano izquierda, con la mano derecha, con el pie izquierdo y con el pie derecho. O sea, claro, pero no tú, puede ser. tú además el libro de Cantador, a mí, yo soy un amante de la salsa, y entonces cuando yo veo que tú introduces en cada capítulo, por llamarlo de alguna manera, de la novela, vas introduciendo, bueno, a Maelo, vas introduciendo letras de canciones que tienen que ver con tu gusto por la música y por el canto. Trabajaste en la dirección en esta con cultura con Argelia Laya. Tú dices, vuelvo nuevamente a preguntar, ese aparato público que, digamos, de alguna manera castigó a tu padre, y cuando digo tu padre no es solamente por ser tu padre, porque es una forma de hacer política, esa política pequeña de quítate tú para déjame votarte para el interior del país, en este caso, para quedarme yo con una parcela ahí tonta. Es decir, una visión muy estrecha, muy pequeña de la política, ¿no? Entonces, digo, insisto en la pregunta porque además en el tema tuyo vas descubriendo. Luego, cuando llegas a Nueva York, en la novela, la persona que llega a Nueva York dice, bueno, resulta que Nueva York es la capital del mundo por mucho imperialismo que se diga, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú todo este tema dentro de la novela y los actores de ella? No entiendo, o sea, es que la novela tiene muchas cosas. Claro, Entonces, claro. y Tiene bueno, Nueva hay York, algunas tiene que la cultura, tiene la salsa, tiene el amor al canto, pero también tiene la política que liquida esas posibilidades. claro, claro, no, es que yo quería, en primer lugar, o sea, yo quería escribir un libro que fuese como una memoria, un reconocimiento a mi generación.
y como un regalo también, ¿no? O sea, y por eso lo escribí también como un disfrute. Un disfrute que lo da la música, pues, o sea, a lo largo de toda la novela, yo voy introduciendo versos de las canciones que yo en ese momento disfrutaba, ¿no? En los años 60, en los años 70, en los años 80. Y de hecho, el libro tiene una lista de canciones. No sé si te fijaste, en la contraportada está el QR que se accede a Spotify y está la lista de las canciones que aparecen en el libro, de manera que, bueno, yo siempre me imaginaba al lector leyendo y escuchando la música, porque la música no solamente está hecha, no solamente está colocada ahí como parte de un entorno, no, los versos que yo escogí, porque ese fue un trabajo muy largo. Yo escogí versos que tuviesen que ver con lo que estaba relatando en el texto, porque esa era la idea, o sea, conectar lo que le iba pasando a la protagonista con la música. Que, bueno, que yo creo que la vida es así. Yo creo que todos a lo largo de la vida tenemos un fondo musical que nos acompaña, sobre todo en los momentos importantes, en las celebraciones, en los momentos más emotivos, ¿no? Bueno, los que hemos tenido la dicha de disfrutar de la música, porque efectivamente hay personas que no, pero bueno, creo que los venezolanos en general hemos podido disfrutar de la música, porque Venezuela es un país muy musical. Y entonces, bueno, creo que eso también es algo de lo que hay que mantener la memoria, de lo que han sido las modas musicales, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hay un programa, sí, creo que es un programa que dedica a Román Losinski que le pregunta a la persona que participa por las 15 canciones de su vida, pues, ¿no? Entonces, dice, es fácil. Cada uno de los momentos de la vida de la persona tiene un fondo musical atrás. Como nos quedan unos cuantos minutos, yo quisiera referirme a dos cosas dentro de la novela. Una que es el tema de la renovación universitaria, esa cosa que ocurrió en la universidad, pero la última que es el cierre, que uno siente allí como el desagravio, ¿no? De la persona que estaba en relación con otra que resulta que fue la que de alguna manera, no hay cosas monocausales, pero en todo caso su acción impactó mucho y fue en el proceso de renovación, así que ambas cosas están vinculadas y por eso quería dejar para ir cerrando el programa este tema de, uno, renovación y dos, el asalto. Cuando yo leía la novela, decía, me acuerdo mucho de lo que ocurrió creo que por los lados del año 2000-2001 en la Universidad Central de Venezuela, que tomaron el Consejo Universitario, ¿no? Pero además, digamos, tomaron el Consejo Universitario y nadie sabía para qué. Digamos, no había un papel escrito, no había un proyecto, no había nada, no cierren esto, no había nada. Entonces tú dices, la verdad que yo no sé si vivir esos cambios como retroceso, porque bueno, el cambio, que es una condición de vida, no solamente es hacia el progreso, sino también el retroceso. Y hay un debate interesante en el tema universitario de cómo realmente hasta dónde llegaron los aportes de la renovación y hasta dónde llegaron los efectos negativos de la renovación. Entonces, como la renovación de alguna manera es una forma de cerrar la novela, quisiera tus tus reflexiones sobre ese tema que están planteadas, por supuesto, en la novela también. Sí, bueno, la renovación no es que cierre la novela, sino que es como la sorpresa final, ¿no? Para la protagonista. En realidad, el cierre de la novela es en Tenerife, con la migración de la amiga de la protagonista. Pero, bueno, el problema es las explosiones sociales. O sea, la renovación fue una explosión
estudiantil, que no fue solo en Venezuela, fue en el mundo entero, que lamentablemente arrastra elementos negativos, pues. Arrastra elementos negativos que, bueno, que en el caso este yo recurro a la explicación que dio mi padre, ¿no? Que era el asesinato del padre. O sea, él le dice a los estudiantes, le dice a los profesores, bueno, esto es lo que estamos presenciando. Creo que en el caso de Venezuela, Venezuela como país, y quizás la mayoría de los países latinoamericanos, pues, tiene mucho conflicto con el padre, porque son países muy matriarcales, por decirlo de alguna manera sencilla, pues, ¿no? Porque en realidad el problema es mucho más complejo. Y bueno, a mí me pasó que estudiar, claro, todo eso que yo pongo en la novela es producto de la investigación, o sea, todo eso no, pero buena parte, todo lo que tiene que ver con el contexto social, el contexto político, es fruto de la investigación que hice para la historia de vida de mi familia. Y a mí me impactó mucho lo de la renovación. Me impactó mucho y me sentí un poco extraña porque cuando yo descubrí eso, pues resulta que muchos de los que participaron en la renovación habían sido mis compañeros en el MAS. O sea, porque muchos de los que participaron en la renovación luego fueron compañeros, amigos. Sontag, por ejemplo, Heinz Sontag, que fue uno de los líderes de la revolución, de la renovación. Bueno, yo tuve muy buena relación con Heinz, no solo por el MAS, sino porque yo también trabajé en el CENDES y trabajé con él. Y bueno, esos procesos requieren personas lúcidas y personas, ¿cómo decirte yo? Al estilo Mandela, pues, ¿no? Personas capaces de controlar, porque si no se desbordan y terminan siendo cosas totalmente absurdas, ¿no? Y también necesita colectivos conscientes. En la renovación pasó un poco eso. Eso es un poco lo que yo sentí cuando hice la investigación. O sea, los profesores no cumplieron esa función en su mayoría de contener. No, no, porque no querían sufrir las consecuencias, no querían, como dicen ahora, significarse, no querían asumir la responsabilidad. Y bueno, y eso pasó en ese momento y volvió a pasar ahora también, porque yo tuve esa experiencia en la universidad como profesora, o sea, de ver que los profesores decían, sí, sí, hay que contener, ¿no? A la furia de las juventudes, sobre todo las juventudes partidarias del gobierno que querían acabar con la universidad, que nos estaban boicoteando todo el tiempo las actividades, ¿no? Pero entonces, a la hora de las chiquitas, un profesor lo agredían y los demás se echaban para atrás, se asustaban, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, en esas condiciones, si la gente no tiene un compromiso de verdad, o sea, de que, bueno, sí, vamos a hacerlo, sí, siempre va a haber un herido, siempre, o sea, en ese tipo de acciones siempre hay. Bueno, yo no salí herida por suerte, porque a mí me agredieron, no salí herida por suerte. Y la Escuela de Y Trabajo bueno, Social fue un epicentro problemático, ¿no? De ese sí, momento, ¿no? sí, terrible, Fue terrible, persecución. terrible, allí Y yo voy, había, aquí no, termina la idea, porque yo quería preguntarte, fíjate, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y lo hilvano con lo que estás diciendo ahorita, de cómo gente que te está acompañando es otra gente que tú no sabías que pensaba esas cosas, ¿no? Es decir, estoy pensando en lo que dice la novela
la reflexión en torno a el golpe de Estado, los dos golpes de Estado en el año 1992, ¿no? Y que digamos, actora, a la actriz fundamental a la que guía la novela, le dice, mi papá eh, viene de Sí. España y los militares no sirven. Y eso lo hilvano con lo que decía, refiriéndose a la renovación y extorsión de Michelena, que ha sido una de esas personas que pelea consigo misma, que se renovó él mismo y que rompió fuertemente, incluso con los esquemas mentales, rompió con el marxismo, etcétera. Y él decía que cuando llegó a la dirección de la escuela estaba el responsable de la fotocopia de la escuela en la dirección de la Escuela de Economía. Y entonces el señor de la fotocopiadora le dice, mire, yo la verdad que estas discusiones que ustedes tienen, si esta materia prela o no prela, a mí eso no me importa mucho y tampoco tengo mucho que decir. Así que, por favor, exclúyanme de eso que me están haciendo perder tiempo y clientes, ¿no? Es decir, son como visiones de la vida. Y como la actriz, la conductora de la novela rompe y marca distancia con el chavismo, con el golpe de Estado, los dos golpes de Estado y una salida no democrática. Me gustaría cerrar con las reflexiones. Si quieres agregar algo más, Cristina, por favor, pero me gustaría conocer la reflexión en torno a estas cosas, ¿no? Bueno, sí, o sea, ahí hay una reflexión, la protagonista acompaña pues todo el proceso hasta el 2014 y va presentando sus opiniones, ¿no? En contra de la violencia que se desató en Venezuela, apoyada por el gobierno. Un gobierno bueno, que se ha dedicado a agredir al país, ¿no? A destruir más que a otras cosas, ¿no? Supuestamente bajo la fachada y bajo la careta de que están distribuyendo, de que están de alguna manera gobernando para el pueblo. O sea, es toda una careta que trata de esconder lo que en el fondo no es más que una forma de apropiación, de apropiarse de la riqueza de un país y de eliminar a cualquiera que pueda significar una amenaza para su proyecto. Entonces, bueno, esa historia de la protagonista cuando ve el golpe de Estado, esa sí es una experiencia personal, o sea, a mí eso me pasó, porque, claro, o sea, yo en Venezuela tuvimos la explosión social de 1989, ¿no? Y esa explosión social dejó cargada de violencia a la sociedad. Entonces, de alguna manera yo estaba esperando, cónchale, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí tiene que moverse algo, ¿no? Y cuando en el primer momento, o sea, tú estás durmiendo y amanece, te despiertas, mira que están dando un golpe de estado, cónchale, pero alguien se alzó, pues, o sea, alguien levantó la voz, pero, no, pero si ese alguien es un militar golpista, no, Claro, no, porque los militares no están para eso, pues. No. claro, no, claro. Y ese Ahora, el libro tampoco, comienza, la novela comienza con un migrante, con la historia de la mamá del migrante, la guerra civil, ok. Y termina, y con eso termina con otro migrante y el encuentro de la protagonista con otra migrante con la que había hecho un trabajo de investigación en Canarias, pero ella también hija de migrante. Entonces tú dices, espérate, sí. esta cosa es un canto a la migración, es nuevamente, y con esto comenzamos el programa y estamos cerrándolo, el proceso de circulación, ¿no? Españoles que van a Venezuela, españoles, depende de cada región, ¿no? No es lo mismo hablar de la migración desde Canarias que desde el País Vasco. No porque sean distintos personas, sino son distintas razones, hubo distintas políticas para cada uno de ellos, o la migración gallega.
En todo caso, lo interesante es que comienza con migración y termina con migración. Y en el medio hubo un estudio de las migraciones. Entonces, pareciera que hay mucho interés en el tema de la diáspora. Así que me gustaría cerrar ya con antes de despedir el programa, con tus palabras. Si falta algo que agregar, por favor, Cristina, siéntete libre Bueno, de yo decirlo, por favor. los invito a que lean la novela y la disfruten porque la hice con esa intención, no solo registrar la memoria de cosas que nos sucedieron como generación, sino también disfrutar de las cosas buenas que a veces se nos olvida que tuvimos muchas cosas buenas, mucha Claro, es que libertad. además lo dices en un momento, perdona, que lo tenía anotado, decía, éramos felices y no lo sabíamos, perdona, sigue. Éramos felices y no sabíamos lo felices que éramos, porque lo disfrutábamos, pero no solo éramos felices, sino aquello de que uno hacía las fiestas y las fiestas no pasaba nada, nadie, o sea, llegaban incluso a las fiestas personas que eran contrincantes políticos en la universidad y se ponían a bailar y disfrutaban juntos, o sea, era un mundo mucho más sociable, pues mucho más tolerante. Y entonces, eso, bueno, eso es una de las cosas que yo creo que hay que reconocer a una generación que vivimos eso, que lo disfrutamos y que podemos rescatarlo. Y con respecto a la migración, bueno, nosotros somos un país de migrantes, pues, desde el principio, desde que llegó Cristóbal Colón, bueno, no llegó Cristóbal Colón, bueno, sí llegó, pero no se instaló allí, pero desde que llegaron, pues, desde que llegaron los españoles hasta hoy en día. O sea, seguimos siendo un país porque estamos en una posición absolutamente privilegiada para recibir inmigrantes y porque somos una tierra privilegiada a la que la gente puede llegar y en la que la gente puede producir. Lo que pasa es que en estos momentos, bueno, estamos en la situación en la que estamos, que los que estábamos allí no tuvimos que salir y está llegando gente, porque sigue llegando gente a Venezuela, gente que trae el gobierno para que trabajen con ellos, de los países aliados. O sea que Venezuela sigue siendo un país que recibe y que expulsa, ¿no? Las dos cosas. Y bueno, y yo espero que lo siga haciendo, que siga recibiendo y que pueda recibir a los hijos de los que nos tuvimos que ir Ok, el para que proceso, puedan vivir el proceso que yo estoy viviendo hoy en día, que lo puedan vivir ellos. Pues, ¿no? O sea, mi papá salió a Venezuela y ahora yo voy para Venezuela. bueno, Cristina, mil gracias a toda nuestra audiencia global. Este es el libro de Cristina, de verdad que es sabroso leerlo. Uno se siente de verdad identificado con muchas de las cosas que allí le ocurren a los distintos protagonistas. Y es un cuento y es una novela de migración. Es una novela donde la migración permea todo el texto. Así que mil gracias, Cristina, y a toda nuestra querida audiencia global. Hasta el próximo lunes a esta misma hora, 12 del mediodía, hora Venezuela. Gracias a ustedes. Chao, feliz tarde, gracias. Buenas Feliz tarde. tardes.